Bienvenidos a Flash Surfing. Volvemos una semana más con la actualidad y las imágenes más destacadas alrededor del mundo del surf. Con residencia en Gran Canaria, el francés y doble campeón del mundo Amaury Laverne ganó una espectacular final en el Itaco Atiara Pro, segunda prueba de la máxima categoría del IBC Bodyboarding World Tour. El surfista argentino Feli Antonena se pasa temporadas enteras en Puerto Escondido a la espera de que Cicatela le ofrezca la oportunidad de meterse en sus inmensos tubos y obtener la recompensa de salir de ellos. Bajo la dirección de Alex Heitle, Feather in the Wind narra la aventura por la costa peruana de Kepa Cero, Mathieu Kreppel y Ludovic Tulou, quienes comparten sus reflexiones más íntimas sobre la vida y el surf. Wilson's Home es un cortometraje creado por Rex Nink con las surfistas Willow Hardy y Ellie Harrison como protagonistas, disfrutando de las olas y los atardeceres dorados recorriendo el oeste de Australia. Laters es una película dirigida por Isaac Enor que gira en torno a las personas con las que conectas en el camino, su carácter único y las razones por las que disfrutan del surf en cualquier parte del mundo. Desde Tahití, el free surfer local Matahi Droet disfruta de este paraíso al máximo cuando rompe Taupo en un espectacular día de principios de junio en absoluta conexión con esta ola. Filmado y editado por Nick Christie, West is Best resume el paso del sudafricano Jordy Smith por la costa occidental de Australia, donde finalizó como líder del ranking mundial al vencer en el Margaret River Pro. El hawaiano Mason Ho sale de su zona de confort y viaja a Australia con destino a Bells Beach, aunque en el camino prueba un pequeño y rápido tubo y, como es costumbre en él, muy cerca de las rocas. La portuguesa Francisca Veselko y el australiano Jacob Wilcox fueron los vencedores del Barton Automotive Newcastle Surf Fest, primera prueba de las 7 que completarán esta temporada los Challenger Series. Con esta última noticia, que significa el inicio de la carrera por el ascenso al Championship Tour del año que viene, nos despedimos. La próxima semana volveremos con las imágenes más destacadas en el mundo del surf. Más información y vídeos completos en flatsurfingmagazine.com.